Saludos, muy buenos días, hasta las 9, tiempo para Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Muy buenos días, amigos, son las 8:30 de este domingo 24 de febrero de 2013, el segundo domingo del Adviento, y estamos aquí una vez más para ofrecerles media hora con lo más destacado en la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García en la producción. Cuenta atrás para el adiós a Benedicto XVI tras su anunciada renuncia. Hoy rezará el último Ángelus. El miércoles se celebrará la última audiencia general en la Plaza de San Pedro con la presencia de miles de peregrinos y el jueves se retirará a Castel Gandolfo. Los cardenales llegan estos días a Roma para despedir al Papa y participar en el cónclave que se anunciará a partir del próximo viernes. Más de 9 millones de declaraciones de la renta marcaron la X a favor de la Iglesia Católica en el ejercicio de 2011. La gestión de las catedrales y los derechos de propiedad intelectual a estudio en las jornadas del patrimonio cultural de la Iglesia. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Quedan 4 días en la cuenta atrás para que se haga efectiva la renuncia al pontificado que Benedicto XVI anunció el pasado día 11, después de una semana de ejercicios espirituales junto a la Curia Vaticana que ha impartido el cardenal Ravasi y que finalizaron ayer sábado. Este mediodía, como cada domingo, el Papa rezará el último Ángelus. El lunes tiene previsto recibir en audiencia a varios cardenales. El miércoles celebrará la última audiencia general de su pontificado en la Plaza de San Pedro y el jueves se despedirá de todos los cardenales. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE en Roma y en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Muy buenos días. Hola, Faustino. Buenos días. Efectivamente, ya está todo preparado para que a las 12 en punto, cuando se asome el Papa por última vez a esta ventana del Palacio Apostólico, de su despacho, vean más de 300.000 personas ese saludo, escuchen esas palabras y reciban su bendición. Hasta la Vía de la Conciliazione, que es enorme, está ya casi abarrotada, tomada por peregrinos, turistas, periodistas y también un fuerte dispositivo de seguridad. El alcalde, Giorgio Alemano, ha organizado patrullas para vigilar que los precios de los bares y restaurantes de la zona no se disparen. Así que Roma entera es una fiesta, es una expectación. Como bien decías, después de este Ángelus, hoy no está previsto que volvamos a saber nada de Benedicto XVI. Mañana sí, mañana recibe en privado algunos cardenales. El martes tampoco tenemos agenda y ya el miércoles a las 10:30 de la mañana esa última audiencia pública. Recordamos que empieza a las 10:30, que no hace falta entrada. Eso sí, paciencia, porque las colas van a ser enormes, pero no hace falta entrada. Y pese a lo que algunos habían especulado, el Papa no quiere ningún tipo de homenaje ni de celebración litúrgica especial. Será una catequesis, como todos los miércoles, solo que es lógico esperar que, haya algunas palabras especiales. Y ya está. Ya está, el jueves por la mañana a las 11 se reúne con los cardenales que ya están en Roma para el cónclave en la Sala Clementina. Hablará, se despedirá personalmente de cada uno de ellos, por supuesto también de los nuestros, de los españoles. Y a las 5 de la tarde sale el helicóptero del helipuerto del Vaticano, aterriza en Castel Gandolfo, se asomará a la ventana del Palacio Apostólico, de este pequeño pueblecito donde está la residencia estival de los papas, y más o menos a las 6 de la tarde será cuando esa ventana se cierre y ya nunca más le veremos ni le escucharemos, al menos como Papa. Paloma, el padre Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, ha celebrado esta semana varios encuentros con los medios de comunicación, ha explicado algunos detalles ante la celebración del cónclave que elegirá al sucesor de Benedicto XVI. Por cierto, un cónclave que deberán convocar los cardenales a partir de la situación de sede vacante del día 1. ¿Qué podemos destacar y recordar? Pues que estamos a la espera, efectivamente, de ese motu proprio, ese documento en el que Benedicto XVI puede hacer algunas matizaciones sobre la Constitución Apostólica, la Dominici Gregis, que es la que regula la organización del cónclave. Se ha especulado mucho y no necesariamente adelantará la fecha. Eso, como bien decías, queda en manos del Colegio Cardenalicio. Puede hacer muchas cosas, puede hacer lo que quiera. Hasta el día 28 es el Papa y es la máxima autoridad, desde cambiar las mayorías hasta, por decir una cosa que no tiene por qué, pero podría retirar el secreto del voto. Con eso quiero decir, no que lo vaya a hacer, sino que nadie sabe, nada más que el Papa, lo que va a poner en ese documento, que es verdad,
todos esperamos conocer mañana, porque así el Colegio Cardenalicio, como ya estarían en pleno el miércoles, podrían votarlo y aprobarlo el jueves, de forma que el Papa ya se vaya a Castel Gandolfo con las tareas hechas. Además, el padre Lombardi nos ha dado muchos datos, pero quiero destacar la nota que hizo pública ayer la Secretaría de Estado, el órgano de gobierno de la Santa Sede, deplorando los intentos de condicionar a los cardenales con la difusión de noticias a menudo no verificadas o no verificables y además falsas. Dice este comunicado que no solo causan grave daño a personas e instituciones, sino que no son nuevas. A lo largo de los siglos, los cardenales han tenido que hacer frente a múltiples formas de presión cuyo fin es condicionarles para que se plieguen a criterios políticos o mundanos. Así que concluye la Secretaría de Estado, que tiene al frente al cardenal Tarcisio Bertone, que, como todos sabemos, será el camarlengo en este cónclave, y añade: la Santa Sede siempre defenderá la libertad del colegio cardenalicio, es decir, del cónclave. Muchas gracias, Paloma, y buen día. Igualmente, hasta luego. Desde el anuncio de la renuncia del Papa ha faltado tiempo para que se reediten o aparezcan libros sobre el pontificado de Benedicto XVI, como los que nos comenta ya desde Roma Paloma Gómez Borrero. Justo una semana antes de iniciar la sede vacante, cuando Benedicto XVI dejará el timón de la barca de Pedro y las 365 iglesias de Roma le despedirán la tarde del jueves 28, echando al vuelo las campanas, se han publicado dos muy interesantes libros relacionados con la histórica renuncia. El primero editado por la San Paolo, el otro titulado La decisión de Benedicto por el diario Corriere della Sera. Ambos se adquieren a un precio muy razonable, 10 euros. El primero, a la autobiografía que escribió en 1997 el cardenal Joseph Ratzinger, se acompañan muchas fotografías, algunas inéditas, del entonces prefecto para la doctrina de la fe, y otras ya de Papa Benedicto, entre ellas una con los reyes de España. El libro cuenta en primera persona la historia apasionante de un hombre nacido en una modesta familia del sur de Alemania que llega a ser vicario de Cristo. Está salpicado de recuerdos, anécdotas, encuentros que abarcan el arco de 1927 a 1977. En este año en el que viene nombrado arzobispo de Múnich, se interrumpe la narración de su vida. Nos descubre el temple, la fuerte personalidad del sacerdote que se deja guiar solo por la voluntad de Dios. Termina con estas palabras que resumen su ministerio y que ha escrito el periodista Giuliano Vigini, que es quien prosigue la narración del camino del cardenal Ratzinger hasta el papado. Benedicto XVI ha trazado la vía maestra que debemos seguir, la búsqueda incansable de Dios. Como el número de apóstoles, 12 también son los periodistas y escritores que en otros tantos capítulos en los que está dividido el libro del Corriere della Sera analizan la gran renuncia. Entre ellos están los dos vaticanistas que presentaron en la sala de prensa el libro Entrevista Luz del Mundo de Peter Sebel, Luis Acatoli y Claudio Magris. También está la firma internacionalmente famosa de Vittorio Messori, que en su capítulo analiza los 3 porqués de este gesto revolucionario y profético que ha cambiado la historia de la Iglesia y del mundo. Gracias, Paloma. Benedicto XVI pasará a la historia, entre otras cosas, por su magisterio, pero también por ser el Papa que renunció antes de cumplir los 8 años como sucesor de Pedro. En Iglesia Noticia, el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Faltan 4 días para que concluya el pontificado de Benedicto XVI. Todos esperábamos su encíclica sobre la fe y nos deja el testimonio impresionante de su vida y de su renuncia. Se eclipsa, pero solo Dios conoce la fecundidad de la humildad. Entre los muchos textos fundamentales de su herencia teológica, pastoral, magisterial y pedagógica, ninguno más elocuente que este, tan inesperado como insólito. Para siempre, en la historia de la Iglesia, será, además del Papa de lo esencial, que hizo fácil lo difícil, el Papa de la renuncia. Hay un antes y un después de esto en la historia de la Iglesia. Antes de ocultarse a los ojos del mundo, ha dado una última lección magistral sobre el Concilio Vaticano II, cuya fuerza real permanece y permanecerá por encima del concilio virtual y sus aplicaciones e interpretaciones ideológicas. Se va reclamando unidad bajo el signo de la verdad y de la responsabilidad, de la fe, de la razón, de la libertad, de la esperanza y sobre todo del amor a la Iglesia. No hace mucho comentaba en un Ángelus dominical que Jesús no vino a buscar consensos, sino a dar testimonio de la verdad.
De polémica en polémica, desde su denuncia de la porquería que hay en la Iglesia hasta ahora, no ha tenido tregua alguna. Sabe que el corazón de la Iglesia está allí donde se reza y que la mejor teología es la que se hace de rodillas, que ni la Iglesia es una multinacional ni un partido, sino un misterio de fe, ni el Papa es un consejero delegado. Ha decidido en conciencia, con plena libertad y autonomía, para sí y de algún modo inevitable para sus sucesores. Para los profetas de desventuras y los catastrofistas, valga lo que ha dicho una niña de 6 años cuando le han preguntado a quién elegirán Papa. Ha dicho candorosamente, al que mejor se sepa a Jesús. Contra esto no hay humo de Satanás que valga. Dios deja al mal una medida grande de libertad, escribió, pero a Dios la historia no se le va de las manos. Cristo nos dijo, no prevalecerán. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Una carmelita ha preguntado, ¿es posible que un cristiano no vea en todo esto la providencia de Dios? Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Una cita con la historia. Vívela en COPE y en cope.es. Este domingo a las 12 del mediodía, último Ángelus público de Benedicto XVI. Cristina López Slichting y la experiencia de COPE para aportarte todas las claves. Miles de personas asisten hasta ahora al rezo del Ángelus. Con Ángel Rubio y Paloma García Ovejero desde la Plaza de San Pedro. Paloma, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te contamos la noticia mientras sucede. COPE. Estar informado. El libro más vendido de todos los tiempos. El libro más traducido y leído del mundo. Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes. La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91 309 0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad en España. Esta semana se han dado a conocer los datos de la asignación tributaria a la Iglesia Católica en la última campaña de la declaración de la renta, que corresponden al ejercicio de 2011. Más de 9 millones de personas asignaron el 0,7% de su IRPF a la Iglesia, lo que supone unos ingresos de 247 millones de euros. Margarita García. Unas cifras que suponen un buen dato al observar que desde 2007 se ha producido un aumento de casi 900.000 declaraciones. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, analizaba así esta evolución. Desde 2007 se ha producido un aumento de casi 900.000 declaraciones a favor de la Iglesia. No obstante, ya desde el año pasado, a pesar de aumentar el número de declarantes, ha descendido la cantidad total recaudada. Ha descendido la cantidad recaudada con respecto al año anterior, como consecuencia, entre otras razones, del ingreso de muchos declarantes en las listas del paro. Escuchamos al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Pensamos que también muchos asignantes a favor de la Iglesia, pues ahora ya no llegan al mínimo y no hacen la declaración. Sí que pensamos que hay personas que han hecho declaraciones de la renta de muy bajo importe. Estoy pensando, lamentablemente, en todas aquellas personas que han ingresado en las listas del paro. La Iglesia Católica, que no recibe ninguna aportación económica estatal, ha recaudado 247 millones de euros gracias a que cerca de 9 millones de personas han marcado la casilla a favor de la Iglesia en su declaración. Una cifra que desciende con respecto al ejercicio anterior y que, según Jiménez Barrio Canal, va a parar a parroquias, a las Cáritas, a la inmensa labor social de la Iglesia. Este dinero al final va destinado fundamentalmente a las 22.700 parroquias que hay en nuestro país, a mantener a los 20.000 sacerdotes, a la posibilidad de que más de 10 millones de personas cada domingo puedan ir a misa, a la posibilidad de que más de 1 millón de niños y jóvenes puedan acudir a las parroquias a recibir formación y en una serie de valores que construyen nuestra sociedad y a poner los cimientos para la inmensa labor asistencial, los 66.000 voluntarios que tiene Cáritas, las más de 4 millones de personas que son asistidas cada año en los centros de Cáritas, o, por ejemplo, las más de 8 millones de personas que han sido asistidas a nivel internacional por una ONG tan importante como puede ser Manos Unidas.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, ha agradecido la generosidad de los contribuyentes y ha recordado que las otras formas de colaboración, como colectas o suscripciones, siguen siendo imprescindibles porque hay mucho que hacer por tantos que todavía necesitan tanto. La Comisión Permanente de Cáritas Española ha recordado una vez más el derecho de las personas a una vivienda digna y adecuada y en este especial momento de crisis reclama con urgencia un marco normativo justo que ponga fin al sinsentido de una sociedad donde se agrava el drama de las personas sin vivienda a la vez que aumenta el número de viviendas sin personas. Cáritas valora especialmente la participación ciudadana y la respuesta de la sociedad civil, cada vez más sensible a este problema de los desahucios, que ha cuajado en una iniciativa legislativa popular que la semana pasada fue admitida a trámite en el Congreso de los Diputados. Sonia Olea es la responsable del programa de los sin techo de Cáritas. Todo el movimiento que se ha ido realizando por la sociedad civil para que finalmente casi 1,5 millones de firmas den lugar a que se produzca esta movilización nos parece de un impacto brutal y de un impacto que alabamos y que nos mostramos realmente esperanzados. La Conferencia Episcopal ha hecho efectiva la entrega a las Cáritas diocesanas de la aportación económica de 6 millones de euros que aprobó la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre y que aumentó su cuantía un 20% respecto al año anterior. Por quinto año consecutivo, los obispos decidieron mantener esta aportación extraordinaria que suma en estos 5 ejercicios cerca de 20 millones de euros. La comunicación de la fe en el horizonte de la nueva evangelización ha sido el tema elegido este año para el encuentro de los delegados diocesanos de medios de comunicación. La conferencia de apertura estuvo a cargo del presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, el arzobispo Claudio María Cheli, que habló de la importancia de los medios y las nuevas tecnologías en este histórico momento. Hoy día no tenemos gente solamente que es contraria a la Iglesia. La gente es indiferente al mensaje de Jesús, al menos externamente. Después yo creo que en el corazón hay mucha más sensibilidad de lo que aparece afuera. Yo le decía hace poco, ver el domingo 150.000 personas que vienen al Ángelus solamente para saludar al Papa. Esto es bellísimo. Nunca lo hubiesen hecho, creo, durante el año, pero han venido ahora. Y algo hay adentro. Mi problema es ver cómo nosotros, con nuestros medios, con nuestras capacidades, sabemos hablar al corazón de los hombres que, más allá de las apariencias que puedan tener, buscan dentro algo, tienen nostalgia de algo. El presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, el obispo de Lleida, Joan Piris, fue quien abrió estas jornadas recordando la noticia por excelencia de estos días. La actualidad de la Iglesia ha puesto de manifiesto en la última semana la importancia de la actividad comunicativa en la vida de la Iglesia, en la vida de la sociedad también. La renuncia del Santo Padre Benedicto XVI puso a prueba vuestra capacidad de servir a los medios, más y mejor. Hicisteis un gran esfuerzo y parece que habéis cumplido con esa delicada tarea de unir a la institución con la comunicación. De hecho, todavía seguimos viviendo de ese río de la comunicación. Todavía la noticia, para nosotros el acontecimiento, está circulando en todos los medios. Evidentemente, cuando organizamos estas jornadas estábamos seguros de que el encuadre Año de la Fe y Nueva Evangelización era un encuadre óptimo. La invitación a la nueva evangelización coincidía en tiempo y en forma con el Año de la Fe. Como decía, estábamos seguros de acertar con el tema, aunque el Santo Padre nos ha cambiado el marco y la actualidad de la Iglesia hoy nos habla de renuncia y de cónclave. El modelo de gestión de las catedrales y la propiedad intelectual ante el uso de las nuevas tecnologías han sido algunos de los temas tratados en las jornadas de estudio e información que ha organizado la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural. Don Manuel Íñiguez, secretario de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural en la Conferencia Episcopal, ¿qué asuntos principales han tratado en las jornadas de estudio e información que han celebrado esta semana? Buenos días. Pues han sido dos fundamentalmente en torno a los cuales nos hemos ocupado y que responden a nuestro máximo interés. Primero, los derechos de propiedad intelectual, imagen y sobre todo provocado por las nuevas tecnologías, la digitalización del patrimonio y las puestas en redes. Queremos saber un poquito pues todos los derechos de de propiedad intelectual y de imagen, porque se demanda una gestión acertada sobre, diríamos, el patrimonio cultural de la Iglesia en las nuevas tecnologías.
Y un segundo momento, el segundo día, ha estado centrado en las catedrales, en una doble perspectiva. La catedral, en su visita turística, que no anule su finalidad de culto, como coordinar, por lo tanto, visita turística y culto. Y otro de los temas centrados en las catedrales que nos ocupa y nos preocupa muchísimo es la catedral no como un ente del pasado, sino como un organismo vivo y que, por lo tanto, se mueve en el dilema entre la conservación y la innovación. La innovación en la incorporación de nuevos santos o de nuevas realidades o de hacer a la Iglesia apta para el culto. Sí, es un tema de permanente discusión ese de combinar la conservación y las visitas con las celebraciones litúrgicas. ¿Cómo está en este momento regulada o cómo se contempla en las distintas catedrales españolas en este momento? Bueno, por lo general, en lo que hace referencia a las visitas turísticas, aunque hay bastante incomprensión sobre esta realidad, sí que se compaginan bien porque las catedrales, diríamos, de más afluencia turística son grandes monumentos que tienen adosados capillas que pueden ser utilizadas, mejor dicho, que son utilizadas para el culto. Y así, mientras se realiza la visita a la catedral, no por ello se suspende el culto, porque se celebra en una capilla adyacente. Pero, por lo general, hay que comprender que cuando hay en la misma sede catedralicia, diríamos en el centro, pues un acto tanto del cabildo como del señor obispo o de la comunidad cristiana, pues predomina siempre el culto por encima de la visita turística y eso es muy importante. Pero no obstante, también la catedral no solamente en su origen ha sido lugar de culto, sino que también ha originado una cultura y eso es muy importante y los cabildos están tomando conciencia de revitalizar en este sentido las catedrales como sedes de culto y de cultura. Nos hablaba también de que han tratado ese tema de los derechos sobre el patrimonio cultural de la Iglesia en las nuevas tecnologías. ¿Cuál sería lo más urgente para regular o para conocer en este momento? Bueno, nos atenemos un poquito a las leyes, pero que esto de las leyes van madurando muchísimo porque las nuevas tecnologías es una realidad muy reciente. O sea, antes estaba la ficha en papel, en fotografía, nos guardábamos el cliché, y eso se entiende perfectamente, que se puede regular los derechos de autor, uso de imagen, pero con la digitalización es muy difícil. Con la puesta en red todavía mucho más difícil, porque en red se pueden capturar imágenes, etcétera, etcétera, y la propiedad intelectual, la propiedad de imagen queda muy diluida, quiero decir, muy difícil de guardar, de conservar, de proteger. No obstante, yo pienso que tampoco tenemos que tener miedo porque dentro de nuestro compromiso de gestionar bien el patrimonio tenemos que conservarlo, protegerlo, defenderlo, divulgarlo, estaría dentro de una gestión a través de las redes, pero todo que otros, digamos, terceros o segundos, no se aprovechen de ese bien intelectual que es nuestro, diríamos. Muy bien, don Manuel Íñiguez, secretario de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural, muchas gracias por estar hoy con nosotros en la COPE, en Iglesia Noticia, y buenos días. Muchas gracias a todos vosotros, buenos días y buen domingo. Seguimos en Iglesia Noticia. En la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos se ha celebrado una nueva edición, la número 32, del Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la región del Duero. Desde COPE Valladolid informa Juan Carlos Pérez de la Fuente. A lo largo de 3 días, 110 obispos junto a 110 sacerdotes religiosos y laicos se han dado cita en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos para participar en el 32º Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes organizado por las diócesis de la Iglesia en Castilla y que ha tenido como punto de reflexión el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, coincidiendo con los 20 años de su publicación. En el Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, se recuerda cómo el beato Juan Pablo II lo declaró como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión de la Iglesia. El coordinador del encuentro y secretario de los obispos de Castilla, Ángel García Rivilla, asegura que en estos momentos el Catecismo debería ser el libro de cabecera de cualquier católico. Y por una razón,
porque ese libro es la síntesis, está plagado de citas del Concilio Vaticano II y, por supuesto, del Evangelio. Entonces, está recogida, diríamos, la palabra viva y además la tradición. Por lo tanto, es un libro que tendríamos que tener en la cabecera. El arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, ha aprovechado el encuentro para ensalzar al Papa en sus últimos días de pontificado, mostrando respeto por la decisión de su renuncia, que nos deja, ha dicho, un poco huérfanos. Eso sí, Blázquez se muestra convencido de que Benedicto XVI ha sido y será recordado como un hombre de fe. Él nos ha confirmado en la fe y nos ha ayudado a discernir los desafíos de nuestro tiempo a la fe cristiana. Aquello que leemos en el Evangelio, que Jesús dice a Pedro: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. Ciertamente nos ha confirmado en la fe. A lo largo de estos 32 años de encuentro se han abordado asuntos como la enseñanza, catequesis, liturgia, patrimonio cultural, iniciación cristiana o caridad. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El diario ABC te trae el documental La aventura de la verdad, un extraordinario paseo por la vida del Papa Benedicto XVI que recorre desde su infancia a su vocación sacerdotal, los años de cardenal en Roma hasta el cónclave que le eligió Papa y los retos que afrontó en sus primeros años de pontificado. Un DVD al increíble precio de 5,95 €, ya en tu kiosco con ABC. La noticia cuando sucede. Javi Nieves. Tenemos una última hora desde Pretoria, en el lugar en el que se está celebrando en estos momentos el juicio pendientes de la suerte del corredor sudafricano Oscar Pistorius. La última hora es que hace menos de 5 minutos el juez ha admitido los cargos de asesinato con premeditación para Pistorius. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y antes de terminar nuestro programa de hoy, les contamos que los obispos de la provincia eclesiástica valentina se han reunido para tratar, entre otros temas, de la atención religiosa a jóvenes en riesgo de exclusión social, como nos cuenta ya desde COPE Valencia Luis Agudo. La Archidiócesis de Valencia está llevando a cabo desde esta semana una acción misionera sin precedentes en los últimos 60 años por su envergadura, la misión Porta Fidei o Puerta de la Fe, en la que 400 sacerdotes predican 4 días seguidos fuera de sus parroquias en Cuaresma para anunciar lo esencial justamente de la fe contenida en el credo. La misión es impulsada por el propio arzobispo Monseñor Carlos Osoro, que como un sacerdote más ha predicado esta semana 4 días en la catedral y se irá otros 4 a primeros de marzo al punto más distante, el rincón de Ademuz. Quiero expresar mi agradecimiento sincero a todos los sacerdotes de la Archidiócesis por la acogida que habéis dado a esta acción en el año de la fe y en el marco del itinerario diocesano de renovación. Estoy seguro que la misión renueva nuestra confianza absoluta en Jesucristo. Anunciar al Señor, realizar la misión en Valencia Porta Fidei es el mayor servicio que podemos hacer para crear presente y futuro en nuestras gentes. Por otra parte, los obispos de la provincia eclesiástica valentina mantenían el pasado lunes una reunión en la que, aparte de tratar proyectos de evangelización juvenil y de atención religiosa a jóvenes en riesgo de exclusión social, exhortaron también a sus diócesis a orar por Benedicto XVI y por el futuro Papa, Monseñor Salvador Jiménez, obispo de Menorca y secretario de la provincia eclesiástica valentina. Dar gracias al Señor por su pontificado, un pontificado de 8 años, muy rico en orientaciones, doctrina, teología, acercamiento al mundo, caridad, fe, y hemos rezado por la Iglesia. Y por último, estamos pidiendo al Señor, y así queremos que todas las comunidades parroquiales y diocesanas lo hagan, que un nuevo Papa, atento a las circunstancias del mundo actual, rija los destinos de la Iglesia en los próximos años. Además, también los obispos han avanzado en la preparación de un documento sobre la vida y ministerio de los presbíteros a partir de las aportaciones realizadas en la reunión que mantuvieron el pasado mes de enero los arciprestes de la provincia eclesiástica valentina. Hasta aquí la actualidad eclesial en Iglesia Noticia, en la cadena COPE en este domingo 24 de febrero de 2013. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Que pasen una feliz semana. El saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina. Les dejamos, eso sí, con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.